Paz del Señor, hermanos, Dios le bendiga en este día especial donde este Dios una vez más quiere hablar a nuestras vidas como siempre lo hizo, ¿verdad? Diferente forma, diferente manera, pero siempre mirando por nosotros, que Él quiere lo mejor, que Él quiere encaminarnos hacia la vida eterna. Este Dios que un día mandó a su Hijo unigénito para que hoy nosotros, hombres malos, pecadores, pudiéramos encontrar el rumbo hacia la vida eterna y no solo eso, poder en esta tierra disfrutar de la familia, poder disfrutar, ¿no es cierto?, de cada día. Y vemos, hermanos, que también sabemos que se levantó un enemigo que especial manera se levantó contra la humanidad, desde el principio. Y vemos, hermanos, que hay algo que odia, es la creación de Dios. Y de alguna forma la está destruyendo. Pero a la vez quiere que todo pierdan lo que hoy nosotros podemos tener en la salvación. Entonces está buscando de todas formas poder hacer esto, ¿no es cierto? Por eso nosotros tenemos otro objetivo, todo lo contrario, de poder ganar almas para Cristo, de poder nosotros mismos cada día poder acercarnos más a Él, cada día poder tener, ¿no es cierto?, esa conexión con nuestro Padre. Por eso entendemos, hermanos, que este Dios, que es grande en amor y en misericordia, un día nos llamó para que en nosotros Él se pueda glorificar, que Él se glorifique, ¿verdad? Quería compartir algo, hermanos, que Dios puso en mi corazón en el libro de Génesis capítulo 16, versículo 1. Lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Que cada día se renueva para nosotros. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 16, versículo 1, aquí dice así, hermano. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Amén. Bien, hermano, damos gracias a Dios por su palabra que de alguna forma habla a nuestras vidas, ¿no? Habla a nuestros corazones, siempre buscando que nosotros como iglesia podamos entender, conocerlo a Él, ¿verdad? ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. ¿Cómo lo conocemos? A través de la vivencia con respecto a su palabra, ¿verdad? Y vemos que desde el principio Él quiso hacer algo con la humanidad. Y vemos que en todo tiempo el hombre, la mujer, siempre tuvo pensamientos personales, pensamientos de mirar las cosas diferentes a lo que Dios mira, ¿no es cierto? Por eso entendemos que nuestra mirada es muy, muy corta, miramos muy superficialmente, muy abajo, ¿verdad? En cambio Dios mira al más allá, mira lo profundo de todas las cosas. Entonces, qué importante en este tiempo que nosotros estamos, que nos toca vivir, ¿no es cierto? Tiempos peligrosos, tiempos donde hay una pandemia entre medio de nosotros, ¿no es cierto?, que a muchos ha afectado, que a muchos se lo ha llevado, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que nosotros de alguna forma tenemos que tener en el corazón una mirada diferente, ¿no es cierto? Si bien esta pandemia nos puede afectar, pero hay algo que no nos tiene que afectar, que es seguir mirando a Cristo, ¿verdad? Y vemos que a lo largo de toda la historia de lo que es el creyente, la antigüedad, siempre pasaron momentos difíciles, siempre pasaron momentos de angustia. Siempre Dios probó a extremo, ¿no es cierto?, a sus hijos, probó de tal manera. Y muchas veces, ¿no es cierto?, al no estar preparado, al no entender las cosas de Dios,
nos encontramos desorientados, nos encontramos que no tenemos rumbo para dónde ir, ¿no es cierto? Y necesitamos una palabra de aliento, necesitamos que alguien nos aliente. Y está bien, ¿verdad? Que está bien que el Señor nos aliente, está bien que el Señor siempre esté mirando por nuestras vidas, ¿verdad? Pero qué importante en este tiempo, ¿verdad? Poder tener nosotros una convicción firme. Si bien, como digo, necesitamos ese aliento diario, ¿no es cierto? Pero hay algo, una convicción que no nos deja caer. Hay una convicción que nos hace mirar las cosas diferentes. Hay una convicción que nos para en medio de esta pandemia, mirando de otra forma, ¿verdad? Sabemos que como ser humano que somos siempre tenemos proyectos, miramos las cosas como nos gustaría hacer, miramos que a mí me gustaría así, a mí me gustaría así, pero vemos, hermano, que los planes de Dios muchas veces se nos escapan a nuestra mirada. No entendemos los planes de Dios. Sabemos que hay un plan, pero no lo entendemos, no lo sabemos, ¿verdad? Y vemos, hermano, que este plan que Dios tiene de a poco nos va mostrando, de a poco se va manifestando. Pero hay algo que tenemos que tener con seguridad, que es lo que vinimos a hacer a este camino. ¿Para qué Dios nos trajo a este camino? Si bien no conocemos los planes, no conocemos qué es lo que Dios va a hacer, porque muchas veces yo mismo pienso que nunca hubiera imaginado hoy estar en este lugar, ¿no es cierto? Pero los planes fueron de Dios y así Dios lo quiso, y hoy estamos, ¿no es cierto?, al servicio de nuestro Dios. Pero también tenemos que entender, hermanos, que no solo el hecho de tener algún título son los planes de Dios, ¿no es cierto?, sino quizás, ¿no es cierto?, en estos tiempos Dios lo use para traer almas, Dios lo use para interceder. De mil maneras Dios se puede glorificar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener en estos tiempos claridad. Y vemos, hermanos, que Dios llamó a Abraham en un momento. Le dijo que saliera de su parentela y lo hizo ir a un lugar que al tiempo iba a ser la tierra prometida. Quizá él no pudo verlo, quizá él no lo pudo interpretar, pero él ya había habitado la tierra prometida. Entonces vemos, hermanos, que él salió de ese lugar, convencido de lo que Dios le había dicho. Entonces vemos, hermanos, que muchas veces, ¿cómo le puedo decir? Estamos en un mundo malo, perverso, y Dios nos llama, nos dice que salgamos de ese mundo malo, perverso, donde está toda la maldad, y nos trae a un mundo de esperanza, a un mundo donde todo es diferente, ¿verdad? Y muchas veces, sé decir, ¿no es cierto?, que muchas veces Dios nos introdujo a un lugar, pero queremos seguir con el mismo pensamiento. Y Dios justamente lo que quiere cambiar en nosotros es nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos tienen límites, nuestros pensamientos están adaptados a lo malo, está adaptado a la venganza, está adaptado al si vos me haces yo te hago. Y eso es lo que nosotros trajimos. Y vemos, hermanos, que este Dios es lo que quiere sacar de nosotros. Por eso es que es importante estar atento a lo que Dios habla. Y así fue que Dios habló a Abraham, ¿no es cierto? Le dijo que saliera de ese lugar y llegado un momento le habló que iba a tener un hijo, que iba a tener descendencia y lo creyó y le fue contado por justicia, dice, ¿verdad? Pero vemos a veces que lo que Dios habla entendemos la mitad o entendemos a como nos parece, ¿verdad? Porque pasa el tiempo, pasan no sé si años, pero pasa el tiempo y los años de Abraham y de Sarai ya se le iba, ¿verdad? La esperanza ya se había ido. Dios había hablado a Abraham diciéndole que iba a tener un hijo. Pero vemos que escuchó de Sarai decirle, ¿no es cierto?, que ya eran viejos y que Dios la había hecho estéril y que tenía una propuesta para darle. Esa propuesta era que
Ella tenía una sirvienta, ¿verdad? Que era egipcia. Dice, yo te voy a dar mi sirvienta para que a través de ella me des un hijo. Y Abraham aceptó. No sé si se acordó o no se acordó de lo que Dios le habló. No sé si lo pensó, ¿será este el hijo que Dios me habló? ¿Será esta la descendencia de la cual Dios en su momento me había hablado? Entonces como que se turbó en su corazón y aceptó porque le pareció que era bueno. Gloria a Dios. Y vemos, hermanos, que el ser humano tiene esto, ¿no es cierto? Siempre escucha media y si no lo entiende lo deja ahí. Pero vemos que este Dios no es un Dios de confusión. Lo entendemos, hermano, que Dios siempre trae claridad a nuestras vidas. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que escuchamos algo y nos quedamos con lo que escuchamos, pero no vamos a Dios a preguntarle la profundidad de cada situación en la cual atravesamos. Y entonces vemos, hermanos, que estas cosas muchas veces nos juegan en contra. Dios dijo que en su momento andá Samuel y ungí a David como rey. Vemos, hermanos, que Samuel fue, lo ungió, y él podía decir, bueno, ya estoy listo, ya Dios me ungió, como en aquel entonces lo práctico era matar al rey que estaba para que otro siga. Pero vemos, hermanos, que en David había algo diferente. Entendía que era ungido por Dios, pero era todo al tiempo de Dios. Entonces, llegado el momento, cuando Saúl muere, recién ahí, lo incitan de alguna forma y lo ungen como rey, pero no de todo Israel, una parte. Vemos, hermanos, que a veces los deseos, en esta mujer había el deseo vivo de tener un hijo. ¿Y cuánto deseo habrá en este tiempo? Mirábamos que hace cuánto que no nos congregamos y cuánto tiene el deseo de congregarse. Yo soy uno de ellos, tengo el deseo de poder reunirme con la iglesia nuevamente, pero también tenemos que entender los tiempos de Dios. Si usted me pregunta, sí, yo quiero, pero también está el tiempo de Dios. Está que Dios quiera también, ¿no es cierto? Que se abra la iglesia, por lo menos para nosotros, para lo que es Estrella de Oriente. Gloria a Dios, porque nosotros somos los que nos congregamos en este ministerio. Entonces Dios trata con cada ministerio de diferente forma y Dios quiere tratar con nuestras vidas de esta forma por algo. Entonces vemos, hermanos, que el sentimiento, el deseo, esto que nos juega, ¿no es cierto?, muchas veces en contra de querer algo que no podemos tener, gloria a Dios, ahí es donde el enemigo aprovecha, ¿no es cierto?, y nos maquina en nuestra cabeza primeramente, ¿verdad?, y hace que hagamos y tomemos decisiones, ¿verdad?, que después puede traer muchas consecuencias. Entonces vemos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos donde Dios habla constantemente y muchas veces pensamos, bueno, esto Dios me habló y ya lo agarramos. Tenemos que tener esa seguridad de que Dios esto es lo que quiere. Tenemos que tener esa seguridad de que Dios es el que está moviendo todos los hilos, ¿verdad? Para que nosotros lo que hagamos pueda ser de bendición. Y entonces, no sé lo que habrá pensado, como digo, Abraham, ¿no es cierto? Le habrá parecido bien, gloria a Dios, porque el deseo en él también estaba de poder tener un hijo. Entonces accedió a esto. Y vino, ¿no es cierto?, Ismael, gloria a Dios, este joven, este niño, ¿verdad?, que aparentemente iba a ser lo que Dios le había prometido, ese hijo que Dios le había dicho que iba a ser, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que muchas veces tenemos nuestras resoluciones en nuestra cabeza de lo que Dios habla, ¿verdad? No, porque para mí lo dijo por esto, y ya tenemos una resolución de que Dios quiso decir esas cosas y a veces quiso decir otra. Entonces, qué importante en ese tiempo buscar la confirmación. Señor, para mí es esto, pero yo quiero que tú me aclares, porque no quiero equivocarme, no quiero tener por esta decisión malas consecuencias. Y de hecho, hermanos, vemos el relato que sigue un poquito, que dice que concibió. Y apenas ese que concibió ya empezó como a burlarse esta esclava, ¿verdad?, de su señora. Como diciendo, viste, yo estoy embarazada y vos no.
Entonces lo empezó a hostigar y claro, esto es lo que parecía en un momento que iba a ser algo que iba a traer alegría a la casa, que iba a hacer algo hermoso, algo que ellos mismos habían planeado, empezó a jugarle en contra. De tal modo que fue a Abraham y se le quejó. Y bueno, Abraham le dijo, bueno, es tu siervo, haz lo que quiera. Y vemos, hermanos, que este Dios justamente no es un Dios de confusión. Nosotros confundimos las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos el deseo, el sentimiento por delante. Y este sentimiento, hermano, hizo que muchos se fueran de nuestra institución. Y es algo penoso, ¿no es cierto? Porque muchas veces estas cosas traen consecuencias, quizá a la familia, gloria a Dios, pero esto no es lo que quiero hablar, sino lo que nosotros tenemos que mirar en este tiempo. ¿Cómo pararnos en este tiempo? Gloria a Dios. Porque vemos, hermanos, que el enemigo anda rondando nuestras vidas y nos está observando, nos está estudiando. A ver qué es lo que dice, porque el diablo conoce por lo que hablamos, ¿no es cierto? A ver lo que dice, qué es lo que quieren. Alabado Dios. Y está ahí a la expectativa, acá esto es lo que quiere. Y entonces el enemigo empieza a preparar algo ahí para, de alguna forma, hacerlo caer en esas trampas. Y parece que es de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios me había hablado que iba a tener descendencia. Alabado Dios. Pero vemos, hermanos, que este Dios no se equivoca. Quizás no le aclaró, a través de Sarai iba a tener una descendencia, que luego fue Sara, ¿verdad? No le aclaró, simplemente le dijo que iba a darle un hijo suyo, ¿verdad? Y claro, con Agar iba a tener un hijo que era de él. Si uno lo piensa, estaba bien que piense así. Este es mi hijo, el que va a ser mi descendencia. Pero vemos, hermanos, que esa no era la promesa de Dios. No venía por ahí la promesa. Es algo que uno mismo se fabricó diciendo, esta es la promesa. Entonces, qué bueno es pararnos en este tiempo, ¿no es cierto? Pararnos y empezar a meditar qué es lo que en este tiempo me hace correr peligro. ¿Qué es lo que hay en mí que en este tiempo, gloria a Dios, hace que de alguna forma pueda caer de la presencia del Señor? ¿Qué es lo que en este tiempo me está haciendo acelerar o buscar algún atajo para lograr lo que Dios un día me habló? Y vemos, hermanos, que este Dios no se equivoca, tiene los tiempos, como decía, de David, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo esperó para, después que lo habían ungido, para recién ser confirmado en el pueblo como rey? Entonces vemos, hermanos, que este Dios quiere que empecemos a mirar por nuestras vidas. Quiere que empecemos a mirar por nuestros corazones. ¿Qué peligro hay en mí que no me estoy dando cuenta? ¿Qué es lo que hay en mí que hace que pueda fallar? Gloria a Dios. Y vemos, hermanos, que una de las cosas son los sentimientos que el hombre tiene. Gloria a Dios. Son sentimientos que nos llevan a confundir las cosas. Son sentimientos que nos hacen mirar diferente las cosas. Yo siempre digo, hermano, que, por ejemplo, desde mi niñez yo fui un niño justamente ahí que muy vergonzoso, que siempre estaba ahí, que no hablaba nada, que todo me cargaba y yo estaba ahí siempre sumiso. Hasta que un día de repente yo no lo soportaba, no lo aguantaba, quería sacar eso de mí. Alabado Dios. Pero un día, y estoy hablando de niño, calculo yo que tendría 8 años más o menos, me cansé de que se burlaran de mí. Y agarré a un compañero en la escuela, y lo agarré, le empecé a pegar, lo ahorqué de repente, y bueno, llegó un momento que gritaron, viene la maestra, y yo lo suelto y caí desmayado. Entonces vemos, hermanos, que esos sentimientos de no querer ser algo, de no querer ser de alguna forma maltratado, entendí. O sea, Dios no estaba ahí. Entendí por el enemigo que era la forma de yo pararme en la vida, que ya nadie se iba a burlar de mí. Entonces agarré como arma mis manos
para hacerme respetar, porque había un sentimiento que me hacía sufrir, era el de que se burlaban, que no podía hablar. Era algo tremendo, hermano, gloria a Dios. Y el enemigo se aprovechaba y me hacía hacer cosas, y me peleaba con uno y me peleaba con otro, porque empecé a tener una soberbia a extremo que no dejaba que me digan nada. Esos sentimientos hoy en día están dentro de la iglesia, gloria a Dios, maltratando a la iglesia. Esto es lo que le digo, a mí me maltrató, gloria a Dios, porque salía muchas veces golpeado, lastimado. Pero yo estaba ahí como que era el mejor. Entonces vemos, hermano, que un día apareció Cristo a mi vida. Gloria a Dios. Cuando de repente ya no había nada, ya estaba cansado, pareciera que de vivir, apareció Cristo. Y me dio esta oportunidad de poder cambiar, de poder ser diferente. Gloria a Dios. Y vemos, hermano, que este Dios sabía cómo era mi condición, sabía lo que era mi vida, y Dios me trajo a ser diferente. Dios me trajo para que en mí Él se glorifique, no que yo me glorifique en Él, sino que Dios se glorifique sobre mi vida. Gloria a Dios. Y aquel que era soberbio tuvo que bajar la mirada, tuvo que agachar la cabeza. Alabado Dios. Entonces vemos, hermanos, que lo que había en mi corazón en ese tiempo, cuando estaba lejos, quería, de alguna forma, tomar control, tomar dominio. Pero le doy la gloria a Dios que Él tomó control de mi vida y me hizo entender que ahí estaba la bendición, porque cuando me peleaba no tenía gozo, no había nada. Pero cuando me empecé a humillar en la presencia de Dios, empecé a tener el gozo en mi corazón. Pero si hubiera dejado ese sentimiento en mi corazón, de decir, nadie más se va a burlar de mí. Fíjese que muchas veces hablábamos y mis amigos hablaban de cosas que yo no entendía qué era. Y en mi orgullo nadie iba a saber que no entendía. Y yo me reía con ellos, pero no entendía nada. Alabado Dios. Fíjese lo que lleva a uno por querer mostrar una cosa, ese sentimiento que hace daño al corazón, hace daño a uno mismo. Alabado Dios. Pero cuando apareció Cristo, yo dije, yo no quiero sufrir más. Alabado Dios. No quiero sufrir más, ya sufrí demasiado. Alabado Dios. Quizás en poco tiempo sufrí lo que quizás sufre todo el mundo. Sufrí y sufrí y sufrí. Yo dije, yo no quiero sufrir más. Señor, ayúdame. Y Él me dio, como podemos decir, la clave. Él me dijo, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer esto sobre vos, pero tenés que hacer esto, esto y esto. Y yo le dije, amén. Alabado Dios. Entonces vemos, hermanos, que ese sentimiento que había en mí, lo empecé a llenar de gozo. Y ya no me afectó más que me humillaran, ya no me afectó más que alguien se riera de mí, ya no me afectó más esas cosas, porque entró alguien a mi vida, que era lo que faltaba realmente, era la presencia de Dios en mi corazón. Entonces vemos, hermanos, que estos sentimientos hoy en día trabajan dentro de la iglesia, dentro del creyente, gloria a Dios, queriendo, ¿no es cierto?, pararse en este tiempo de una forma diferente, porque la sociedad marca que tienen que ser de una forma, y vemos que la iglesia nos marca que tenemos que ser de otra forma, gloria a Dios, y uno no quiere salir, gloria a Dios, no quiere ser el bicho raro, ¿no es cierto?, quiere permanecer, entrar en los grupos, no, vos sos un creyente, vos sos un evangelista, y lo dejan, ¿no es cierto? Entonces, el deseo es poder entrar, ¿no es cierto?, pero no. Esos son los sentimientos humanos, los que nos llevan a errar, que nos llevan a fallar, que nos llevan a ser diferentes. Gloria a Dios. Dios tiene un lugar, gloria a Dios, donde va a pasar esas cosas, a donde va a entrar, donde va a estar bien. Porque cuando entré al camino de Dios, todas esas cosas malas que me dolían, Dios las empezó a cambiar. Y aquel hombre tímido que no quería ni hablar, gloria a Dios, empezó a cambiar. Empezó a tener charlas, diálogos. Dios empezó de alguna forma a sacarme esa vergüenza que me llevaba a estar mal porque no me salían palabras. Entonces vemos, hermanos, que los sentimientos muchas veces no hay que acelerarlos. Los deseos, mejor dicho, no hay que acelerarlos. Dios
tiene su tiempo. Él me dijo que iba a hacer cosas grandes, y no fue de un día para otro. Tuve que pasar momentos difíciles, momentos de angustia, momentos que quizás no entendía qué estaba pasando. Alabado Dios. Pero lo que estaba seguro es que Dios estaba por detrás de todas estas cosas. Y Él me ayudaba a seguir. Y Él me daba la fuerza a seguir adelante. Porque Dios algo quiere hacer, decía. Pero no entendía. Y ahí es donde uno clama a Dios: Señor, no entiendo. Hazme entender. Estoy equivocado. Decímelo, Señor, porque quiero agradarte. Entonces vemos, hermanos, que muchas veces somos prácticos, gloria a Dios, y tomamos decisiones rápidas. Esto me parece bueno. Le voy a decir a Abraham que agarre a mi sirvienta y de ahí salga el hijo. El hijo que había prometido. No, Dios prometió otra cosa. Eso es lo que le pareció a ellos. Dios tiene otra cosa para nosotros. No es pertenecer o entrar a la sociedad de no. Entrar a la presencia de Dios. Entrar un día, gloria a Dios, a la misma presencia de nuestro Dios. Este es el objetivo que tiene que ser en nosotros. El deseo vivo de nosotros tiene que ser mirar a nuestro Dios. Mirar y gozarnos en su presencia. Por eso, hermano, vemos que este enemigo usa lo que hay adentro nuestro, lo que quizás hablábamos, como decíamos. Y porque se junta con uno y habla: ¿viste lo que me hizo? ¿Viste lo que hace? Entonces ya no va conociendo. Esto le molesta. Y el deseo es que no pasar eso. Entonces uno: yo no quiero pasar esto. Entonces, ¿qué hago? Me voy a otra iglesia. Alabado Dios. Decisiones, gloria a Dios, que quizás no es la que Dios quiere. Nadie en estos tiempos quiere enfrentar lo que Dios puso por delante para que nosotros podamos crecer. Y acá vemos, podríamos decir, todas las contras. Uno piensa y no, porque esto. Claro, ellos pensaron, de hecho se lo dijo: Dios me hizo estéril. Ya sabe, de edad avanzada, ya se me fue la costumbre de las mujeres, y tú ya eres hombre anciano. Pero vemos, hermanos, que lo último que podemos perder en este camino es la esperanza. Dios prometió, Dios cumple. No nos apuremos, no nos avancemos a los planes de Dios. Caminemos día a día. Cada día Él tiene algo nuevo. Es decir, vamos escalando peldaños, siempre cantamos este coro, ¿verdad? Cada día, un paso, otro paso. No acelerarnos, no apurarnos, porque en los apuros podemos tomar decisiones erradas que van a traer consecuencias. Y la consecuencia esta, que hasta el día de hoy Israel la está sufriendo. Porque los de Ismael son todos los árabes, todo eso que están en contra de Israel. O sea que hubo consecuencias hasta el día de hoy. Y una vez se piensa: nada, no pasa nada. Pasa, hermano, pasa. Esas consecuencias que a veces no nos damos cuenta, pero las estamos viviendo todos los días. ¿Y cuándo me voy a levantar? ¿Y cuándo voy a hacer? ¿Y cuándo voy a poder hacer lo otro? Consecuencia muchas veces de que tomar decisiones equivocadas. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa en este tiempo? Cristo vino para nosotros. Nos da una posibilidad en este tiempo, como me la dio a mí, porque yo de chico, nací en el Evangelio y de muy chico me aparté, y me dio la oportunidad de volver. Cuando quise quizás muchas veces volver, solamente una me dio. Las anteriores no me la había dado. Quise, intenté, venía, vine muchas veces a este lugar, el templo central, pero no era el tiempo. Cuando Él lo permitió, este es el tiempo, ayúdame. No me fue fácil, porque el mundo estaba penetrado en mí. Las malas costumbres estaban penetradas en mí. No me fue fácil, pero había un Dios, hermano. Un Dios que me ayudó, un Dios que me libertó, alabado Dios. Un Dios que me dijo que yo te voy a ayudar. Y claro, uno lo escucha, pero ahí. Y yo fumaba, y fumaba mucho. Y ya estaba llegando el año de cuando volví a la iglesia. Y decía: Señor, ¿cuántas veces ya intenté? Porque en ese año intenté muchas veces dejar el cigarrillo y no podía. Pero siempre lo intenté a mi manera. Hasta que el día no pude más: Señor, ayúdame porque no puedo.
Alabado Dios. Y ahí, como poderoso gigante apareció, hermano. Este es el Dios vivo. Alabado Dios. Dije, bueno, hoy es el día. Y de este día hasta el día de hoy le doy la gloria a nuestro Dios que Él sacó. Y así como eso fue haciendo muchas cosas y va a seguir haciendo, porque cada día que nos metemos en su palabra nos vamos dando cuenta más de las cosas que hay en nuestras vidas. Y ahí vamos, cada día buscando la perfección. Pero qué importante, ¿no es cierto?, escuchar a tiempo, escuchar en los momentos que Dios habla en nuestras vidas. Porque cuando escuchamos a media, cuento algo cortito, en un momento mi pastor me dijo, Pablo, guardá un equipo que teníamos en ese entonces, un equipo chiquito, guardalo porque van a entrar, me dijo. Y yo le decía, ¿cómo que este pastor no tiene fe? Albino, le dije. Pero había algo por detrás. Mi pastor, había algo por detrás. Entonces vemos, hermanos, que a veces creemos que estamos en la voluntad de Dios. Y yo dije, ¿en quién estás confiando? Así le dije, hermano. ¿Cómo le puedo decir? Algo malo que había en mi corazón. Lo traté de incrédulo al pastor. Y fue así, hermano, que pasó 2 o 3 días. 2 o 3 días nomás, no pasó mucho. Entraron, robaron ese equipo y robaron más cosas. Y vemos, hermano, que este Dios es un Dios fiel, un Dios verdadero. Y me turbé. Y le dije, le eché la culpa al pastor. Claro, uno va leyendo la Biblia y la va acomodando. Y leí que decía, lo que temía me aconteció. Este es el pastor. Entonces vemos, hermanos, que Dios nos quiere mostrar la profundidad. Esto no es de andar así nomás, porque tenemos que ir bien pensando cada movimiento. Señor, ¿esto te agrada? Y me hablaba y me decía, no, y yo parado, firme, que era el pastor. Y ellos me hablaban, me decían, me explicaban, no es que no me explicaban, me decían cuál era la situación, no entendía, cerrado estaba mi corazón, gloria a Dios. Pero vemos, hermanos, que en ese dolor yo le decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Porque no quería fallarle a Dios, para mí estaba en lo que creía, era lo que leía, tenía que confiar en Dios. ¿Qué pasó, Señor? Y claro, uno siempre se saca el lazo y no, la culpa la tienen los hermanos, que no era porque yo era el casero, es toda la responsabilidad que sobre mí, y el pastor y todo, menos yo. Entonces vemos, hermanos, que estos sentimientos de nunca querer nosotros ser nada, siempre son los demás, nos juega en contra. Entonces le hablaba a Dios, Señor, si estoy equivocado, mostrame. Si está equivocado tu siervo, mostrale a él. Alabado Dios. Y pasó una vez, pasó 2 veces. Y una noche ya me estaban por disciplinar. Lo que me enteré después, ¿verdad? Hablando, ahí los hermanos, todo. Algo para mí fue tremendo. Porque es algo así como hacer un chasquido. Así vino la lucidez. Y entendí, hermano. Entendí que había sido desobediente. Y digo, tan sencillo era. Y yo la compliqué tanto. Alabado Dios. Y a veces somos así. Muchas veces complicamos las cosas de Dios. Y la compliqué. Me robaron esto, me robaron el bombo. Porque hasta del pastor Guillermo, una vuelta, vienen los consejos y nosotros pensamos que son incrédulos. No, tenemos que tener cuidado, hermano. A mí me pasó. Yo tocaba la batería, tenía el bombo en la iglesia, él me dijo que lo guardara. Otro incrédulo más, decía yo. Como que yo era el único que estaba bien. ¿Y saben qué pasó? Entraron y me robaron el bombo de la batería. Alabado Dios. Esto es lo que nos lleva a hacer el diablo. Nos mete la palabra de Dios. Ellos habían escuchado que había una promesa de parte de Dios que iba a tener un hijo. Así trabaja el enemigo, nos confunde, nos lleva para el lado que nosotros queremos. Pero esa noche, hermano, algo cayó a mi corazón. Un alivio. Alabado Dios.
Uno puede decir, ¿cómo puede ser que darte cuenta que hiciste mal te hace bien? Es que eso me hizo bien. Alabado, darme cuenta que estaba equivocado porque era lo que le pedía, Señor, no quiero equivocarme. Y me llevó a entender esa noche que había desobedecido cuando el pastor me dijo que tenías que guardar, tenías que simplemente obedecer. Era sencillo. No le busquemos la vuelta, no le busquemos la vuelta a las cosas de Dios. Él dijo, todavía no abramos, no le demos vuelta. Sí queremos congregarnos, pero no le demos vuelta. Alabado Dios. Porque vamos a errar, vamos a fallar, vamos a leer acá, porque la Biblia me decía que por el temor, lo que le temía le aconteció, y cuántas cosas que podemos leer para decir que tengo razón. Entonces vemos, hermanos, que este Dios no se equivoca. Alabado Dios. Y tener de repente decisiones equivocadas. Yo perdí muchas cosas porque yo vivía en una casita chiquita y dejaba todo en el baño que estábamos haciendo. Me robaron un montón de cosas. O sea que las decisiones erradas traen consecuencias. Alabado Dios. Y vemos, hermanos, que muchas veces nosotros queremos caminar y que nos llevamos todo por delante. Leemos la Biblia y no, la Biblia dice así. Pero ¿qué te dice a Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo en este tiempo? Prepárense, yo ya vengo a buscar, alabado Dios. Esa es la voz que se está escuchando, como cuando se escuchó cuando aquellas vírgenes estaban dormidas. Viene el esposo, alabado Dios. Y algo está pasando, se está escuchando que viene el esposo. ¿Y qué tenemos que hacer? No, porque pasa esto, no, porque pasa lo otro, que el gobierno, que esto. ¿Cuál es nuestra mirada en este tiempo? Acercarnos a Dios, buscar de Dios, meternos en la presencia de Dios, hacer que Él se manifieste, porque para eso Él nos trajo a su presencia, para que Él se manifieste en nuestras vidas. ¿Y de qué manera? En cambiar, en que haya un espíritu diferente, en que cuando nos persigan el gozo esté en nuestras vidas. Ahí se manifiesta el poder de Dios. No cuando andamos renegando porque no nos alcanza. Gloria a Dios. Ahí Dios se glorifica. Cuando no hay nada, decimos, Señor, tú eres el que suple todas las cosas. Y te lo por seguro que Él lo hace. Gloria a Dios. Porque Él no miente, Él es verdad. Gloria a Dios. Entonces, esos sentimientos que muchas veces llevamos y que no los queremos despojar porque queremos, como le contaba mi vida, ¿verdad? Si no ponía mis puños por delante, me iban a querer llevar por delante los amigos, la sociedad, ¿no es cierto? Y yo cada vez caminaba con más la cabeza para arriba y con el pecho para adelante. Alabado Dios, creyéndome que esa era la forma. No, hermano, esa no es la forma. Hoy la forma es humillarse bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Esa es la solución para nosotros, porque el que se humilla será ensalzado. Alabado Dios. Entonces tenemos, alabado Dios, una forma de poder tener esa bendición, de poder gozarnos cuando no hay algo, de poder gozarnos cuando falta algo. Gloria a Dios, porque tengo gozo de que Dios de alguna manera lo va a suplir. Y ya me da gozo porque no va a tardar este Dios. Pero a veces viene la duda y no sé qué va a pasar, no sé con lo que está pasando en el trabajo, no sé. Y tenemos que afirmar que Dios está con nosotros, que Él prometió sustentar nuestras vidas. No los lujos, el sustento. Pero como vivimos en esta sociedad, de alguna forma nos contagia el sentimiento, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Dios prometió también para nosotros. Pero ese sentimiento hace que querrámoslo antes de lo que Dios quiere. Entonces trabajo de 1000 horas y cuántas cosas que hacemos para poder conseguir lo que queremos. Y es simple, hermano, es ir a la presencia de Dios. Es decir, Señor, tú conoces todas las cosas. Conoce mi vida, conoce mi corazón, conoce tu vida. Alabado Dios. Y sabe lo que necesitas. Alabado Dios. Y sabe, gloria a Dios, que quizás te está queriendo congregar, pero Él también quiere
probar tu corazón, como probó en aquel entonces Israel, gloria a Dios, y lo hizo pasar hambre. Alabado Dios. Y lo sustentó 40 años en el desierto para ver qué había del corazón. Y a veces no entendemos, decimos, ¿qué pasa? ¿Dónde se fue nuestro Dios? Nos está mirando de cerca, nos está mirando, nos está observando, a ver qué actitud tenemos. Alabado Dios. Por eso qué importante es, ¿será que es lo que Dios quiere? Señor, si es tu voluntad, que así sea. Tú sabrás por qué me lleva acá, por qué me lleva allá. Señor, todo está en tu presencia. Por eso ayúdame a mí. A mí. Tú hiciste promesa para con mi vida. Porque muchas veces anhelamos esas cosas y nos apresuramos. Queremos de alguna forma, como decíamos antes, que pasábamos de grado rompiendo la pared. ¿Verdad? Y muchas veces queremos avanzar en la obra de Dios, queremos llegar a esto rompiendo la pared, con engaño y tantas cosas. Pero vemos, hermanos, que Dios se glorifica cuando hay corazones sensibles a la presencia de Dios. Que podamos en estos tiempos entender que las malas decisiones que nos juegan en contra son peligrosas. Ahí cuando se peleaban, ¿no es cierto?, los pastores, ¿no es cierto?, de Abraham y de Lot, se peleaban porque había mucho ganado, muchos animales. Entonces llegaron a un acuerdo. Si vos vas para este lado, yo voy para el otro. Y si vos vas para el otro, yo voy para este. Le dijo Abraham a su sobrino. Alabado Dios. Y claro, el deseo siempre es buscar lo mejor, ¿verdad? Siempre es primerear de alguna forma. Bueno, miró y vio, dice, algo bueno a los ojos. Y bueno, el sentimiento, ese sentimiento que buscamos, siempre lo que a nosotros nos gusta, no lo que Dios quiere. ¿Qué hizo? Mirar. Pero él no vio el más allá. Se detuvo a mirar lo que podía ganar, lo que le favorecía en ese momento. Y fue así que se fue. Pero llegado un momento dice que Sodoma y Gomorra se fueron avanzando hasta que llegó. Y de repente estuvo adentro. Y de repente estaba todo mal. Y de repente Dios había decidido destruirla. Vemos, hermanos, que a veces las malas decisiones traen consecuencias. Miramos cosas que de repente para nosotros son buenas. Sarai pensó, bueno, esto es lo que prometió Dios, un hijo de Abraham. Pero la promesa no pasaba por ahí, pasaba por otro lado. Alabado Dios. Entonces tenemos que pararnos en este tiempo, pararnos. Decir, Señor, acá estoy. Yo sé que tú me trajiste para algo. Yo sé que algo tú quieres hacer conmigo. Poquito, mucho, pero algo quieres hacer. Acá estoy. Ayúdame. Ayúdame a entender que cada cosa que puedo atravesar es la preparación para eso también. Ayúdame a entender que aquel que ama las cosas, a Dios todas las cosas le ayudan. Hazme entender, házmelo vivir de esta manera. Que no pueda renegar por cada situación, por cada persona que se viene contra mí. Que pueda pensar, tú algo quieres hacer, tú algo quieres enseñar, tú algo quieres mostrar. Que podamos cambiar en este tiempo, no usar el sentimiento humano. Porque cuando pasan estas cosas ya empezamos a luchar. Y este siempre viene contra mí. ¿Qué le hice yo para que siempre esté mirándome así? Es el sentimiento humano que nos lleva a tomar decisiones erradas, porque ya no aguanto más al pastor, porque ya no aguanto más al encargado de músicos. Decisiones erradas, hermano. Y es simplemente ir a la presencia de Dios. Es ir a la presencia de Dios. Hermano, ese día que me di cuenta de que era yo el que había desobedecido, entró un gozo tremendo en mi corazón, hermano. Algo que no había experimentado nunca. Alabado Dios. Y cuando volvía le decía a otro hermano, que hoy es pastor también, le decía, fíjate vos, le decía, como que quedaba sorprendido de las maravillas de este Dios y con algo que estaba a la vista, quizás para todos estaba a la vista, pero para mí no.
Pero el amor de Dios es grande, hermano. Gloria a Dios. Y Él se reveló a mi vida. Y de repente mi papá tenía una camioneta que siempre la llevaba donde vivíamos, y donde vivíamos, que es la iglesia de los Olivos. Era bravo ahí. Y esa noche mi papá me dice, que nunca me lo había dicho, esa noche me dice, Pablo, guarda los papeles. ¿Se había entendido? No va a hacer cosa, digo yo. Entonces voy a bajar los papeles por las dudas, no va a hacer cosa. ¿Qué pasó? Nunca había pasado eso. Esa noche entraron a la camioneta, se llevaron ahí unas cosas que eran de mis hermanos, y como para asegurar que en la obediencia está la bendición, me mostró Dios esto. Y hoy a todo el mundo le digo, en la obediencia está la bendición, porque lo pude ver, hermano. En la obediencia, no es fácil, ojo, no es fácil, porque este Dios nos hace pasar cosas que no entendemos. Como de repente entren ahí a Jericó, pero primero tiene que dar 7 vueltas y el último día 7 vueltas. Cosa rara que hace nuestro Dios. Pero si nos manejamos con un sentimiento, hermano, nada, ¿qué tantas vueltas vamos a dar? Si esto es práctico, vamos y enfrentemos. No. En la obediencia está la victoria. Hicieron eso, encima calladito. Digo que eso es lo más difícil todavía, que dar 7 vueltas. Ir callado era lo más bravo. Porque ahí es donde vienen las murmuraciones, otro día más, que tenemos que caminar. Calladito. Y en la última vuelta ahí sí griten, hagan todo. Ahí hicieron como Dios les mandó. ¿Qué pasó? La victoria estuvo de su lado. Y este es el Dios, hermano. El Dios que hace que de repente le diga a Abraham, andá y presentar a tu hijo y sacrificarlo delante de mí. Pero este es el Dios que servimos. ¿Cómo va a permitir eso? Pero vemos, hermanos, que Dios nos prueba a fuego. Y eso es lo que tenemos que en este tiempo entender, que Dios nos prueba a fuego. Alabado Dios. Quizás cuando estamos ahí a punto de hacer lo indebido, como iba a hacer, ¿no es cierto?, Abraham, de degollar a su hijo, le dijo, ya entiendo que eres fiel. Este es el Dios verdadero, hermano, el que está con nosotros, el que si nos rendimos a Él se ha de glorificar en medio de nuestra vida tremendamente, hermano. Y quizás hace tiempo estamos anhelando, esperando, ¿cuándo va a ser mi turno? Y el turno va a ser cuando se ponga en Dios, cuando empiece a buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que quizás esté cerrado. Muchos están desesperados. El sentimiento lo está jugando en contra. Y voy a hablar con esto y voy a hablar con eso. A mí me pasó en un momento, alabado Dios, en los primeros tiempos. Se me había ido a un matrimonio y junté a los hermanos ahí. Pero era como que decía, no, le tengo que decir al pastor que tenemos que abrir. Me fui a un lugar y no estaba. Y me quedé tranquilo. Porque el enemigo es así, hermano. No quiere poner desesperación. Y claro, uno se aflige por esto, se aflige por lo otro, pero ahí es donde nosotros tenemos que tratar con Dios. Si es la voluntad de Dios, lo va a abrir, lo va a hacer. Porque esto es lo que Dios quiere para nosotros. Que podamos entender que este Dios es un Dios grande. Y cuando lo vamos entendiendo, cuando lo vamos pasando. Yo no hubiera entendido esto porque para mí la obediencia era lo primero, yo lo había entendido eso. Pero así como lo entendí, también fui desobediente. Y a veces entendemos las cosas, pero también hacemos cosas que no son lo bueno. Entonces vemos, hermanos, que Dios en esta noche quiere bendecirnos. Dios en esta noche quiere hacer algo glorioso en su hogar, en su corazón. Tomar una decisión de seguir a Dios, de seguir al Creador de nuestras vidas. Tomar una decisión de decir, bueno, estas cosas que me hacen mal, como le digo, en un momento yo no quería sufrir más. Y entré a la presencia de Dios y ya no sufrí más, hermano. Y me pasaron muchas cosas que como le digo, no entendía.
Le hablaba a Dios y decía, no entiendo, hasta el momento que quizás quise dejar de servirle, pero ahí siempre en la presencia de Dios. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, no me dejes errar, no me dejes fallar. Y el Señor ahí me habla, me dice, no, los cobardes no entran al reino de los cielos. Entonces tuve que cambiar de actitud y decir, no, tengo que enfrentar, tengo que poner el pecho así como lo hacía en el mundo, que llevaba todo por delante. Acá tengo que llevar por delante todo lo malo, es decir, con Cristo todo lo puedo. Este es el Dios que estamos sirviendo, hermano. Y quiero que cada uno podamos sentirlo de esta manera. No decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy de esta forma? Vemos, hermanos, que este Dios es un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que está para glorificar en medio de su vida, en su necesidad, en su enfermedad, en lo que fuere. Dios está para glorificarse, porque Él no miente, Él es un Dios de verdad. Y le prometió a Abraham un hijo y se lo dio. Cuando ya no había forma de que fuera posible, apareció Dios a través de un ángel y le dijo, pasado el año, a este mismo tiempo, tendrás un hijo. Medio que dudó ahí Sara, ¿no es cierto? Pero Dios lo hizo realidad. Cosa insólita. Esto es lo que hace Dios. Ahí es donde Dios se glorifica. En lo sencillo quizás se muestra, pero ¿cuándo más lo podemos poner en alto? Cuando hay algo imposible. Porque por eso dice, ¿no es cierto?, que este es el Dios de lo imposible. Lo que es posible para el hombre, que lo haga el hombre. Y lo que es imposible para el hombre, lo hace Dios. Y a este Dios estamos sirviendo, hermano. Así que Dios le bendiga en esta noche. A los hermanos de cada provincia, de allá del Paraguay. Si bien entendemos que a través de esta tecnología puede llegar a cualquier parte del mundo, Dios le bendiga. Siga adelante, confiando en este Dios. Este Dios no miente, este es un Dios verdadero, que muchas veces nos queremos apurar y hablamos y muchas veces aseguramos cosas que Dios dijo que no diga encima. Empieza a ser tranquilo, Señor, es tu voluntad, hazme entender. Pero a veces aseguramos y confirmamos cosas que después no tenemos la capacidad para sostenerlo. Señor, ayúdame, siempre con esa humildad. Señor, ayúdame a seguir adelante, ayúdame, Señor, porque sin ti es imposible. Y este es el Dios que está para mostrarse, para glorificarse. Así que, hermano, Dios le bendiga en esta noche. Dios nos fortalezca. Podamos en estos tiempos reflexionar. Somos desobedientes. Claro, hay una parte que dice, obedeced a vuestro pastor. Esa no lo había leído. Podamos en este tiempo leer todas las Biblias y entender qué es lo que nos manda nuestro Dios, qué es lo que quiere Dios para nosotros. Y va a empezar a ver cómo Dios se empieza a mover en medio del hogar, en medio de la iglesia, en medio del trabajo, en la escuela. Hay algo diferente. Va a haber algo diferente en nosotros. Va a decir que este hombre algo tiene, algo raro tiene. Y cuando le pregunten, y usted le diga, soy evangélico. Ah, con razón. ¿Será que está pasando en estos tiempos? Ni se enteran que somos creyentes por nuestra forma porque nos ganó el sentimiento. Nos cruzamos en la ruta con otro coche en una esquina. ¿Aparece el cristiano o no? ¿Qué te metes vos? ¿Aparece el cristiano? Pase, Señor. Que Dios nos ayude en este tiempo a que los sentimientos de orgullo, de todas estas cosas, de odio, de rencores, desaparezcan y aparezca el amor de Cristo en nuestros corazones. Así que, hermano, vamos a hacer una oración, creyendo de que Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas en medio de su obra, en medio de cada uno. Nosotros somos su obra. Así que oramos. Padre de amor y Dios de toda misericordia, gracias te doy, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres un Dios fiel y verdadero, que lo que promete lo cumple, Señor. A tiempo lo cumples, Padre. Por eso te damos gracias, por este privilegio que nosotros hoy tenemos, Señor. Padre, que nos toca vivir el último tiempo. Nos toca vivir la última
meta, Señor, el último tramo, Señor. Padre, por eso te pido que nos ayudes, Señor, a prepararnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar alerta, a estar mirando cómo trabaja este enemigo. Ayúdanos a tener esa mente de Cristo para ver todas las cosas, para poder seguir adelante, Señor. Gracias te doy. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice las provincias, Señor, bendice el Paraguay, así cada país, Dios mío, tú les bendigas, Señor. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor, amén. Que Dios lo bendiga. Amén.